Y si te dijera que muchas de las celebraciones que cada año conmueven a multitudes pueden no tener su origen en Cristo, sino en prácticas humanas que jamás salieron del corazón de Dios. La Semana Santa, tan reverenciada por generaciones enteras, podría estar construida sobre cimientos que no fueron puestos por el Señor. No es una idea nueva. Ya lo dijo Jesús en Marcos capítulo 7, versículo 7. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Estas palabras no son un susurro, son un grito de advertencia para quien quiera escuchar. Y cuando uno mira con ojos abiertos el origen de muchas costumbres religiosas, empieza a notar que hay cosas que parecen santas, pero que en realidad nacen de tradiciones humanas, no de la palabra. Hoy, con la guía del Espíritu y el discernimiento que Dios nos ofrece, vamos a mirar con atención. Vamos a levantar el velo que cubre ciertas prácticas que se repiten año tras año, sin que muchos se pregunten de dónde vienen o a quién verdaderamente honran, porque no todo lo que suena espiritual proviene del cielo. Algunas tradiciones, incluso las más solemnes, pueden esconder una raíz que en vez de glorificar a Dios, lo reemplaza. Y eso es lo que Jesús denunciaba con tanto fervor. Una y otra vez, Él nos alertó sobre el riesgo de seguir costumbres que se presentan como devoción, pero que nos alejan de la verdad. Marcos capítulo 7, versículo 7, lo dice con claridad. En vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. No se trata de una opinión, es una advertencia, una exhortación amorosa pero firme a revisar nuestras prácticas y preguntarnos, ¿están alineadas con la voluntad de Dios? Porque cuando edificamos nuestra fe sobre lo que otros hicieron sin volver al fundamento que es Cristo, corremos el peligro de construir sobre arena. Desde que somos niños nos enseñan que la Semana Santa es el corazón del calendario cristiano. Nos dicen que es el tiempo en que recordamos la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Pero pocos se detienen a examinar con lupa sus formas, sus días, sus símbolos. Y es ahí donde nace la pregunta que hoy te quiero dejar. ¿Fue esta celebración, tal como la conocemos, instituida por Jesús o por los apóstoles? ¿O será que con el paso del tiempo fueron entrando elementos ajenos al mensaje puro del Evangelio? No es una duda superficial, es una inquietud espiritual, porque el crecimiento en la verdad requiere valentía para mirar el error, incluso si ese error viene envuelto en tradición. Jesús, con voz clara, desafió a los líderes religiosos de su tiempo, no porque fueran escandalosamente impíos, sino porque, sin darse cuenta, reemplazaron los mandamientos de Dios por normas creadas por ellos. En Mateo capítulo 15, versículo 3, el Señor les preguntó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Aquellos hombres eran piadosos a los ojos de la gente. Ayunaban, oraban, respetaban el sábado, sabían de memoria la ley. Pero su devoción se había vuelto una rutina vacía, sin vida. Un conjunto de actos que no acercaban al pueblo a Dios, sino que lo mantenían atado a una forma sin sustancia. Y lo más triste de todo era que no se daban cuenta. Creían estar agradando al Señor, cuando en realidad, con cada gesto ritualista, lo estaban alejando. ¿Y si algo parecido estuviera ocurriendo hoy con la Semana Santa? ¿Y si sin darnos cuenta estamos más preocupados por seguir un calendario litúrgico que por buscar el rostro de Dios en espíritu y en verdad? Esta reflexión no pretende juzgar ni desechar todo lo que no comprendemos. El llamado es a volver a las Escrituras, a dejar que la palabra sea nuestra guía, nuestro filtro, nuestra luz.
Cuando Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto, no respondió con emociones, ni con costumbres aprendidas, ni con argumentos humanos. Respondió con la verdad eterna: escrito está. Esa es nuestra defensa, ese es nuestro norte. Volver a la palabra para saber si lo que hacemos honra a Dios o solo mantiene viva una tradición. Porque solo así podremos adorarlo no en vano, sino con un corazón que le pertenece de verdad. Respondió: escrito está. Mateo capítulo 4, versículo 4. Esa fue su respuesta y debe ser también la nuestra. Si hay algo en nuestra vida o en nuestra práctica que no puede mantenerse firme ante la luz de la palabra, entonces debemos tener el valor y sobre todo la humildad de soltarlo. Así lo hizo el joven rey Josías, cuando leyó el libro de la ley y comprendió que el pueblo había estado siguiendo caminos que el Señor jamás ordenó. No se justificó, no esperó, no buscó excusas. Rasgó sus vestiduras, lloró con dolor y cambió el rumbo de toda una nación con su obediencia. Y fue por esa valentía que Dios lo exaltó. A lo largo de los siglos, muchas costumbres vestidas de piedad se han infiltrado en la iglesia. Y al no examinar de dónde vienen ni sobre qué están edificadas, terminamos entregándolas a nuestros hijos como si fueran verdades eternas. Pero Dios no quiere que heredemos una religión vacía. Él quiere un corazón que le conozca de verdad, una fe encendida por una relación viva y auténtica con Él. No le interesan los calendarios si no hay comunión. No le agradan los ritos si no hay rendición. Como está escrito en Isaías, capítulo 29, versículo 13, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que mandamientos humanos aprendidos de memoria. Y estas palabras no fueron dirigidas a personas sin fe, sino al propio pueblo de Dios, a los que creían estar en lo correcto. Si eso fue real en otros tiempos, también puede serlo hoy. Por eso es tan necesario revisar lo que creemos, lo que enseñamos y lo que celebramos. Porque si no lo hacemos, podríamos estar presentando a nuestros hijos una mezcla de cristianismo, uno que parece reverente por fuera, pero que niega su esencia. Uno que celebra la cruz, pero olvida la urgencia del arrepentimiento. Que habla de resurrección mientras sigue abrazando rituales que Dios nunca instituyó. Y aquí es donde el peso de esta reflexión se hace evidente. Si la Semana Santa que hoy observamos está cimentada más en la tradición humana que en la palabra, entonces no solo es ineficaz, sino que puede llegar a ser peligrosa, porque desenfoca, distrae y confunde, porque le da más peso a lo externo que a lo interior, al protocolo que a la entrega, a la rutina que a la relación. Cuando Jesús entró al templo y vio lo que habían hecho con lo sagrado, no se quedó en silencio. Volcó las mesas, reprendió con autoridad y proclamó: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Mateo capítulo 21, versículo 13. Jesús no toleró que se profanara lo santo. Y esa misma determinación debemos tener nosotros si queremos mantener nuestra fe pura y sin mezcla. No podemos permitir que el templo de nuestro corazón se llene de símbolos vacíos, de ritos aprendidos, de emociones pasajeras. Él quiere verdad en lo íntimo, como dice el Salmo 51, versículo 6. Y esa verdad solo florece cuando estamos dispuestos a despojarnos de todo lo que no proviene de su voluntad. Hoy, en muchos rincones del mundo, la Semana Santa se ha transformado en un espectáculo, procesiones, imágenes, obras teatrales, actos que más bien parecen celebraciones culturales que encuentros con el Dios vivo. Y no se trata de señalar con el dedo a quienes lo hacen con sinceridad. Se trata de hacernos una pregunta profunda. ¿Todo esto agrada realmente
a Dios? Porque hay una gran diferencia entre la sinceridad y la verdad. Puedes ser profundamente sincero y estar sinceramente equivocado. La única verdad que libera es la que ha sido revelada en su palabra. Y esa verdad nos llama a examinar con honestidad todo aquello que hemos dado por hecho por generaciones. El pueblo de Israel también cayó en este error una y otra vez. Cuando Moisés subió al monte y se demoró, el pueblo no supo esperar. Entonces moldearon un becerro de oro y proclamaron: este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Éxodo capítulo 32, versículo 4. Lo hicieron con entusiasmo, con alegría, lo celebraron. Pero Dios no lo aprobó, porque no se trataba de entusiasmo, sino de obediencia. Ese día cayeron 3,000 personas bajo juicio divino, porque mezclaron lo santo con lo profano, lo divino con lo mundano. Hoy no levantamos becerros de oro, pero muchas veces participamos en tradiciones que, aunque parezcan piadosas, están enraizadas en costumbres ajenas a la fe bíblica. Imágenes, fechas impuestas, símbolos externos, todo decorado con devoción, pero desconectado de la voluntad de Dios. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo: ustedes adoran lo que no conocen. Juan capítulo 4, versículo 22. Qué declaración tan contundente, porque aún hoy muchos adoran sin discernimiento, sin luz, sin examinar. Pero el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. No en tradiciones, no en apariencias, no en costumbres, sino en verdad. Y la verdad tiene una exigencia: ilumina. Solo lo que se expone a la luz puede ser transformado. Y todo lo que hoy traemos ante la luz de la Escritura no es para condenar, sino para despertar, para encender de nuevo el corazón, para volver a las enseñanzas de Jesús tal como Él las dio. La verdadera fe no necesita decoraciones, no depende de una estación del año, no se sostiene sobre una celebración, vive cada día al pie de la cruz. Por eso debemos tener cuidado cuando lo ritual se convierte en el centro de nuestra espiritualidad. Es fácil caer en la costumbre, en la emoción colectiva, en la rutina y perder el verdadero enfoque. Pero Cristo no murió para darnos una fecha, murió para darnos vida, vida en abundancia. Y esa vida se manifiesta cuando vivimos con la certeza de que fuimos comprados a precio de sangre. Pablo, escribiendo a los colosenses, les dijo: que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Estas palabras no solo nos liberan de cargas humanas, sino que nos invitan a poner los ojos en la sustancia, en la verdad, en Jesús, no en las sombras, sino en la luz, no en la forma, sino en la realidad. Cuando eso sucede, algo cambia. Ya no sentimos la necesidad de aferrarnos a lo externo para acercarnos a Dios, porque sabemos que Él ya está cerca, que su Espíritu mora en nosotros, que su palabra es suficiente. Ya no esperamos una semana al año para recordar la cruz, porque la cruz vive en nosotros cada vez que negamos nuestra carne y seguimos a Cristo. Ya no necesitamos una representación, porque sabemos que el Cristo resucitado vive y reina, y esa verdad transforma todo. Este no es un cierre, es un comienzo, un llamado a mirar con nuevos ojos, a volver a la fuente, a permitir que sea la Escritura y no la tradición quien moldee nuestra fe. Porque Dios no busca apariencias, busca entrega. No quiere un pueblo ocupado en rituales, sino encendido por la verdad. Y si estamos dispuestos a escuchar su voz, Él mismo nos mostrará lo que debemos dejar atrás para regresar al camino que conduce a la vida.
Durante generaciones, millones de personas han celebrado la Semana Santa con devoción. Lo hacen con el corazón lleno de devoción, creyendo que al participar en cada una de estas ceremonias, están rindiendo honor al Salvador. Pero si pudieran ver más allá del rito, si se atrevieran a escudriñar el origen de muchas de esas expresiones religiosas, descubrirían algo inquietante: que no todas vienen del cielo, que algunas no brotaron ni del mensaje de Cristo, ni del testimonio de los apóstoles, ni del soplo del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría si supieran que ciertas prácticas que hoy consideramos sagradas nacieron de creencias antiguas, ajenas a la palabra, incluso opuestas al corazón del Evangelio? No hablamos de una suposición ligera, sino de una realidad que la historia y la fe han mantenido oculta bajo un velo de religiosidad. Y es que desde el inicio el Señor quiso que su pueblo caminara en santidad, separado de las costumbres que no le honraban. Como dice Deuteronomio 12, 30 y 31, ten cuidado de no caer en la trampa de seguirlas después de que hayan sido destruidas ante ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo cómo servían estas naciones a sus dioses. También haré lo mismo. No debes adorar al Señor tu Dios de la manera que esas naciones lo hacen. Esta no era una sugerencia, era una advertencia firme, porque Dios conoce el corazón humano, sabe cuán fácilmente tiende a mezclar, a copiar, a moldear la verdad para que se parezca a lo que el mundo aplaude. Y cuando eso ocurre en el ámbito espiritual, lo que se obtiene no es fe pura, sino una copia contaminada, una sombra sin luz, una apariencia de santidad que esconde error. Al mirar con atención lo que hoy llamamos Semana Santa, encontramos desfiles solemnes, imágenes llevadas en procesión, penitencias públicas, veneraciones a objetos, rituales que, aunque cargados de emotividad, poco o nada tienen que ver con el Evangelio de Cristo. El uso de palmas, el santo entierro, el fervor popular. ¿De dónde surgieron realmente? No fueron prácticas instauradas por Jesús. No aparecen en las cartas de Pablo ni en los hechos de los apóstoles. Fueron integradas mucho después, cuando la iglesia comenzó a absorber elementos del mundo greco-romano, buscando acercar a los pueblos mediante celebraciones que les resultaran familiares. Pero esa estrategia, en vez de evangelizar, terminó diluyendo la verdad. Y el resultado fue un cristianismo mezclado en el que las tradiciones humanas eclipsaron la palabra. La procesión de imágenes no solo carece de fundamento bíblico, sino que contradice lo que Dios ya había prohibido claramente en Éxodo 24:5. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. El Señor conocía el corazón del hombre y sabía cómo las culturas antiguas transformaban figuras en ídolos, ceremonias en actos vacíos de vida. Hoy, cuando vemos personas vestidas de túnicas, cargando figuras, entonando cánticos rituales, lo que presenciamos no es muy distinto a los cultos antiguos que Dios condenó. Osiris, Tamuz, Adonis, nombres de deidades que también fueron veneradas con luto, sacrificio simbólico y una celebración de resurrección. Con el tiempo, esas formas fueron adaptadas, disfrazadas de cristianismo, pero conservando el mismo espíritu. En vez de apartarlas, muchos líderes del pasado decidieron absorberlas. Y así nació esa mezcla de lo santo y lo profano que todavía hoy se celebra sin saber su origen. En el libro de Ezequiel, capítulo 8, el profeta es llevado por Dios al templo y ve escenas que lo horrorizan. En el versículo 14
dice que había mujeres llorando por Tamuz junto a la puerta. Era parte de un rito pagano y el Señor mostró su enojo por ver tal profanación en su santuario. Esa visión no es solo un recuerdo, es una señal para nosotros. Porque cuando lo que viene del mundo entra en la adoración, lo que ocurre es un autoengaño. Se canta a Dios, pero se repite lo que Él nunca aprobó. Se cree honrar al Salvador, pero se honra a tradiciones que oscurecen su luz. La imagen del Nazareno, vestido de morado, con rostro doliente y corona de espinas, ha tocado muchos corazones, pero no vino de la Biblia, nació del arte bizantino y romano que intentó dar forma visible a lo divino. Y aunque esa figura pueda conmover, no fue pedida por Jesús. Él no pidió que lo cargaran en hombros, no nos llamó a representarlo con esculturas. Lo que pidió fue obediencia, fe viva, una vida transformada por su amor. Pablo fue claro cuando escribió a los Corintios y sus palabras resuenan hoy con más fuerza que nunca. En 2 Corintios 6, 14 y 16 pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Que el Señor nos despierte de toda costumbre heredada que nos aleja de su verdad. Este mensaje no se refiere solamente a ídolos tallados por manos humanas, sino también a toda mezcla que confunde la verdad de Dios con tradiciones humanas. No hay punto de encuentro entre la luz del Evangelio y la sombra del error. No hay acuerdo posible entre lo sagrado y lo contaminado. Por eso, hermanos, es tan grave cuando incorporamos a nuestra adoración costumbres que nacieron para exaltar a falsos dioses, aunque hoy se les haya cambiado el nombre por el de Jesús. Porque lo que nace de una raíz enferma no puede dar fruto saludable. Un árbol, si está plantado en tierra ajena a Dios, no producirá jamás lo que agrada al Señor. Así ocurre con ciertas prácticas religiosas que se repiten año tras año, como si fueran parte del camino de la fe. Me refiero, por ejemplo, al uso de la ceniza en el miércoles que precede a la llamada Semana Santa, o al ayuno que se impone sin comprensión ni dirección espiritual. Muchas de estas costumbres tienen su origen en ritos antiguos de purificación babilónica o romana. La señal de la ceniza era usada en cultos de duelo dedicados a deidades que simbolizaban muerte y renacimiento. Hoy se ha reinterpretado como señal de arrepentimiento, pero hermanos, su raíz no brota del arrepentimiento bíblico. El Señor, a través del profeta Joel, nos habla con claridad: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos al Señor vuestro Dios. No es lo exterior lo que Él busca, sino un cambio verdadero, nacido del alma. Sin embargo, cuando esas prácticas se presentan con solemnidad y son aceptadas como herencia cristiana, el pueblo deja de cuestionarlas. Pero la palabra de Dios sigue siendo la única medida segura. Cristo jamás nos mandó a recordar su pasión con dramatizaciones ni estableció un calendario litúrgico para conmemorarlo. Lo que sí dejó fue la cena del Señor. Un acto sencillo, profundamente espiritual, cargado de significado eterno. Un momento de comunión con Él, no de espectáculo. Un memorial de su entrega, no una repetición teatral de su sufrimiento. Como bien dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ese es el acto que el Señor instituyó. No una procesión, no una ceremonia adornada de símbolos humanos, sino una proclamación viva de su sacrificio redentor. Necesitamos comprender que el problema de incluir prácticas paganas en la vida de fe no es solo cuestión del pasado, es una desobediencia
abierta al llamado de santidad que Dios nos hace. En 1 Pedro 1, 15, 16 leemos: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no puede convivir con tradiciones nacidas de cultos extraños al Dios vivo. No importa cuántos siglos lleven practicándose, ni cuán respetables parezcan. Si su origen no viene del Señor, su fruto tampoco puede venir de Él. La historia de Israel nos enseña eso una y otra vez. En Jueces 2, 11, 13 se relata cómo los israelitas se alejaron del Señor y adoraron a los Baales y a Astarté. Lo hicieron porque esas formas eran comunes, visuales, emotivas, pero fueron entregados a sus enemigos por haber contaminado su fe. Esta tendencia se repite porque el corazón humano desea lo que puede ver, tocar, sentir. Pero Dios sigue esperando a quienes le adoren en espíritu y en verdad. La forma en que muchos celebran hoy la Semana Santa es el resultado de siglos de mezcla, donde lo que era tradición popular fue aceptado por la iglesia sin pasar por el filtro de la palabra. Se le dio otro nombre, pero no se cambió el corazón. Así, lo que en otro tiempo era una fiesta dedicada a Adonis o Tamuz, pasó a llamarse procesión del Cristo crucificado. Lo que era un festival de primavera con flores y ramos, se transformó en el Domingo de Ramos. Pero amados, eso fue solo un cambio en la superficie. El origen permanece. Y Dios no acepta sustituciones. Él no honra lo que Él no ordenó, ni bendice lo que no viene de su voluntad. La adoración verdadera no puede edificar sobre cimientos corrompidos. Por eso, cuando el pueblo de Israel volvió del exilio, lo primero que hicieron fue reconstruir el altar, no según los patrones de las naciones, sino de acuerdo a lo escrito en la ley de Moisés. Así lo relata Esdras 3:2. La restauración comenzó por volver al diseño original. Y así debe ser hoy. La iglesia necesita despojarse de toda carga añadida por la tradición humana y regresar a la pureza del Evangelio. El apóstol Pablo, siempre celoso de la verdad del Evangelio, expresó su inquietud en Gálatas 1, 6, 8. Me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta advertencia sigue viva cuando se añaden prácticas religiosas que distraen del centro del mensaje: Cristo crucificado y resucitado. Porque cada vez que permitimos que formas y ritos inventados desplacen la verdad revelada, predicamos sin querer un evangelio deformado. Lo que Dios quiere de nosotros ya está revelado con claridad. No necesitamos buscarlo en las costumbres, ni sostener lo que los hombres inventaron. Cada paso que damos fuera del plan divino nos aleja de su presencia. Por eso, hermanos, cuando observamos con sinceridad los elementos que conforman nuestra celebración tradicional de la Semana Santa, debemos hacernos 3 preguntas sencillas. ¿Está esto en la Biblia? ¿Lo instituyó Cristo? ¿Lo enseñaron los apóstoles? Si la respuesta es no, entonces ese elemento no tiene lugar en la vida de quien desea caminar en obediencia con Dios. El mensaje que hoy resuena en nuestros corazones es una invitación urgente del Señor. Separar lo que es santo de lo que ha sido contaminado por lo humano. Es tiempo de probarlo todo a la luz de la palabra y retener solamente aquello que glorifica a Cristo. Rechacemos sin temor lo que ha sido manchado por la idolatría, aunque se vista de religiosidad cristiana, porque lo que está en juego no es un simple evento del calendario, sino la esencia misma del Evangelio, la lealtad que debemos al Dios viviente y el testimonio que damos como pueblo suyo.
No teman los que eligen alejarse de las tradiciones mezcladas, porque no están perdiendo su identidad, la están recuperando. No es vacío lo que queda cuando dejamos atrás lo que es humano, ese espacio que se llena con la verdad del Señor. Y cuando adoramos conforme a las Escrituras, caminamos bajo la luz que no engaña. Desde el principio, el enemigo ha disfrazado sus trampas con apariencia de santidad. No viene como una amenaza abierta, sino como una voz dulce que se asemeja a la verdad. Se presenta como consejo sabio, pero sus palabras son semillas de desviación. Lo ha hecho siempre así. Comienza con pequeñas alteraciones que con el tiempo se convierten en fortalezas de error, costumbres repetidas por generaciones sin sospecha alguna. Y es por eso que Pablo escribe en 2 Corintios 11:14: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. No se trata de una advertencia lejana, hermanos. Es una realidad activa en medio de nuestras prácticas más comunes, incluso en aquellas que parecen más piadosas. Entre estas, la Semana Santa se ha convertido en muchos lugares en terreno fértil para esa obra sutil del adversario. Cuando una celebración se transforma en espectáculo, cuando lo visual, lo musical y lo emotivo sustituyen la palabra viva, el corazón humano se desliza fácilmente hacia una espiritualidad superficial. El enemigo sabe que el alma responde al drama, que los sentidos son influenciables, y ha logrado que muchos confundan emoción con conversión. Por eso encontramos desfiles con tambores sombríos, imágenes de dolor adornadas con oro, penitentes que ocultan su rostro bajo trajes rituales, lamentos públicos que buscan conmover pero no redimir. Son formas vacías, hermanos, que impresionan pero no restauran. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. El gran peligro no está en lo que se ve, sino en lo que se deja de sentir por dentro. Estas prácticas pueden provocar lágrimas, pero no arrepentimiento, entusiasmo religioso, pero no santidad. Llenan los ojos, pero vacían el alma. Y cuando una generación entera ha crecido participando de esto, año tras año, creyendo que eso es la fe, que eso es amar a Cristo, termina viviendo una copia sin vida, una versión deformada del Evangelio que desvía la atención de la cruz verdadera. Jesús no fue al Calvario para ser recordado con esculturas, ni para que su pasión se convirtiera en una obra teatral. Fue a la cruz para romper las cadenas del pecado, para transformarnos desde adentro, para darnos vida nueva por medio de su resurrección. Cualquier práctica que no nos lleva a esa verdad es un atajo que nos aleja del camino. Recuerden lo que ocurrió en el desierto. Mientras Moisés estaba en la presencia del Altísimo, el pueblo pidió un Dios visible. Aarón, cediendo a la presión, moldeó un becerro de oro y lo proclamó como el Dios que los había liberado. Hicieron fiesta, ofrecieron sacrificios, danzaron con alegría, pero todo aquello fue una ofensa para el Señor. En Éxodo 32:6 leemos que se levantaron temprano, ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. No dijeron blasfemias, no se rebelaron abiertamente, pero su adoración estaba contaminada y la justicia de Dios se manifestó. Esto nos muestra que no todo lo que parece adoración lo es, porque Dios no se fija en la forma, sino en la fuente. Hoy, muchas expresiones de Semana Santa no nacen del mandato de Cristo, sino de adaptaciones culturales que se fueron acumulando con el tiempo. Y detrás de estas formas embellecidas y perpetuadas opera un sistema que mantiene a muchos atrapados en un ciclo de emoción sin verdad, de rito
sin transformación. No es visible el enemigo, pero inspira esta sustitución de lo genuino por lo aparente. En Apocalipsis 12:9 se nos revela a Satanás como el que engaña al mundo entero. Su obra no es solo tentar, es confundir, es ofrecer una imitación tan parecida a la verdad que cuesta distinguirla. Reliquias, imágenes, procesiones, representaciones públicas, todas estas cosas logran que muchos crean estar cerca de Dios sin haber nacido de nuevo. Generan una sensación de espiritualidad sin la presencia viva del Espíritu Santo. Invitan a participar colectivamente, pero sin exigir entrega personal, sin el compromiso que implica seguir a Cristo. Jesús fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Pero en estas celebraciones populares, ese llamado se diluye. Se aplaude lo externo y se ignora lo interno. Se alza una cruz simbólica mientras se esquiva la verdadera. Se observa desde la orilla en lugar de caminar con él. El resultado es una fe domesticada, cultural, sin poder, sin fuego. Pablo también advirtió a los Gálatas sobre este peligro de un evangelio adulterado. En la carta de los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, leemos: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Esa palabra fascinar, en su raíz original, habla de un hechizo, de una ilusión que nubla la mente. Y así actúa el enemigo, envolviendo al pueblo en apariencias de piedad, en prácticas que parecen devotas, pero que no llevan a la verdad. Poco a poco, el alma deja de ver con claridad. Lo que nació como un gesto sincero hacia Dios termina convertido en una costumbre hueca, una costumbre que ocupa el lugar del verdadero encuentro con el Señor. La religión que se aferra a las formas por encima de la verdad no tolera preguntas, cierra la puerta a la reforma y levanta muros contra todo lo que le recuerde que la única autoridad es la palabra. Porque sabe que cuando el corazón vuelve a las Escrituras, el velo se cae. Porque la verdad tiene el poder de dejar al descubierto todo lo que no viene de Dios. Y por eso, uno de los artilugios más astutos del adversario es usar el peso de lo establecido para reforzar el error. Nos hace creer que si algo ha sido así por mucho tiempo, entonces debe ser correcto. Pero nuestro Señor Jesús no pensaba igual. En Marcos 7:13 Él dice: invalidan la palabra de Dios con su tradición que han transmitido. No se trata de cuánto tiempo se ha practicado algo. Se trata de si Dios lo ordenó, si está en armonía con el mensaje del Evangelio, si exalta verdaderamente al Cristo vivo o si por el contrario levanta un ídolo construido por las manos y la imaginación del hombre. El enemigo sabe esconderse en lo que parece sagrado. Cuando tentó a Jesús en el desierto, usó incluso las Escrituras para justificar su propuesta. En Mateo 4:6 le dijo: escrito está, torciendo el sentido verdadero para sembrar confusión. Y así también trabaja en muchas tradiciones religiosas, mezclando fragmentos de verdad con elementos culturales, cubriéndolos con solemnidad y presentándolos como si fueran voluntad divina. Pero cuando se observa con cuidado, no hay obediencia, no hay fruto, no hay presencia del Espíritu. Porque el Espíritu Santo no respalda aquello que no ha sido nacido de Él. En Juan 16:13, Jesús prometió que su Espíritu nos conduciría a toda verdad. No dijo que nos llevaría a cada tradición, a cada costumbre, sino a la verdad. Y esa verdad, hermanos, siempre nos lleva de vuelta a una vida santa, a una fe sencilla, a un evangelio sin adornos ni añadiduras. El enemigo no necesita destruir la fe para debilitarla. Le basta con desviarla, con suplantar el fuego del Espíritu
por una repetición vacía, con reemplazar la obediencia diaria por una emoción que dura un día y se apaga. De esa manera hace que muchos piensen que están caminando con Dios cuando en realidad transitan por sendas que Él nunca trazó. Y ese engaño, precisamente porque no se presenta como enemigo de Cristo, sino como una falsa luz, se vuelve más peligroso. Lo más alarmante es que muchos, adormecidos espiritualmente, no notan la diferencia. En Oseas 4:6, el Señor clama: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No dice que les faltó entusiasmo ni fervor, sino discernimiento. Cuando la ignorancia se mezcla con la tradición, nace un sistema religioso que canta, que celebra, que se conmueve, pero que no transforma. Y el enemigo, contento con eso, deja que se repita año tras año, porque sabe que mientras las personas estén distraídas con lo visible, no buscarán lo eterno. Mientras estén ocupadas con el calendario, no vivirán la realidad del reino. El propósito de esta verdad no es despreciar a quienes participan de esas prácticas, sino despertar a quienes aman al Señor. Porque donde hay luz, el enemigo no puede operar. Donde reina la verdad, el engaño no tiene poder. Donde se escucha la voz del buen pastor, hay dirección segura. En Juan 10:27, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y cuando un corazón se llena de la palabra y se rinde al Espíritu, puede distinguir lo real de lo fingido. Y cuando esa verdad penetra, ya no se puede seguir participando de lo que no honra al Señor. El reino de Dios no se manifiesta a través de actos multitudinarios cargados de símbolos. Se revela en el corazón humilde, en la vida entregada, en la comunión diaria con Cristo. No se trata de procesiones, sino de una cruz cargada día a día. No es un espectáculo de fe, es una vida transformada. Y por eso, todo aquello que nos aleje de esa esencia, por más antiguo, hermoso o reverente que parezca, debe ser examinado a la luz de las Escrituras. Porque las palabras de Jesús siguen sonando en estos tiempos. Miren que nadie los engañe. Mateo 24:4. Hoy es el día para abrir los ojos, para reconocer que el enemigo ha sembrado cizaña entre el trigo, que algunas de las costumbres más populares pueden estar sirviendo más a sus fines que a los de Dios. No porque quienes las practiquen tengan mala intención, sino porque han sido guiados sin entender. Pero la verdad tiene el poder de liberar. La verdad restaura. La verdad nos devuelve al Padre. Y si tú estás dispuesto a dejar las apariencias para abrazar la realidad, entonces comenzarás a vivir no bajo la religión del hombre, sino bajo la vida que vino a darnos el Hijo de Dios. Hay una realidad que muchos corazones sinceros aún no han visto con claridad. Una verdad que ha permanecido sepultada bajo capas de tradición religiosa. Las fechas que celebramos como las más sagradas del calendario cristiano no siempre coinciden con aquellas que Dios estableció desde el principio en su palabra. Durante siglos, el adversario ha sabido sembrar confusión y lo ha hecho con precisión, porque entiende que cuando se altera el tiempo señalado por el cielo, también se debilita la comprensión espiritual del pueblo de Dios. No estamos hablando de simples días en el calendario ni de detalles sin importancia. Lo que está en juego es mucho más profundo. Cuando se distorsiona el orden establecido por el Señor, se desvía la atención hacia lo aparente, hacia lo que parece correcto, mientras se oculta lo que verdaderamente proviene del corazón de Dios. No fue un error administrativo, fue una maniobra espiritual que buscó borrar las huellas del reloj divino para imponer un calendario
moldeado por intereses humanos, uno que ya no responde a la voz de Dios, sino a estructuras religiosas y decisiones políticas que ignoraron lo que el Creador había revelado. Desde el comienzo, Dios no dejó al azar el tiempo de sus citas. Fue claro, detallado, amorosamente exacto. En el libro de Levítico, capítulo 23, se nos entregan con claridad esos tiempos que en hebreo se llaman Moadim, que significa citas sagradas. Estas no eran simples festividades, no eran costumbres del pasado. Eran momentos proféticos, estaciones donde Dios se manifestaba y revelaba su plan de redención. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés. Cada una de ellas apuntaba a una verdad mayor. Cada una se cumplió o se cumplirá en Jesucristo, el Salvador del mundo. La muerte de Jesús ocurrió precisamente en la Pascua. Su cuerpo fue puesto en el sepulcro al comenzar la fiesta de los panes sin levadura. Su resurrección tuvo lugar en la fecha de las primicias, y el derramamiento del Espíritu Santo, tal como prometido, descendió en Pentecostés. Ninguno de estos acontecimientos fue casual. Cada fecha tenía un propósito. Cada momento estaba escrito desde antes de la creación. Alterar esos tiempos no es inofensivo. Es borrar el mapa celestial y colocar uno hecho por el hombre. Hoy, lo que la mayoría de los creyentes conoce como Semana Santa no sigue el calendario bíblico. Es el resultado de decisiones tomadas mucho tiempo después de la resurrección, en reuniones eclesiásticas que, en lugar de preservar las raíces de la fe, las sustituyeron. Uno de esos momentos fue el Concilio de Nicea, allá por el año 325, cuando se determinó que la Pascua de Resurrección se celebraría el primer domingo después de la luna llena de primavera en el hemisferio norte. Este cálculo no tiene sustento en la Torá ni en las palabras de Jesús. Se separó completamente del calendario hebreo, ese que Dios mismo entregó a través de Moisés. Esa separación no fue accidental, fue parte de una estrategia que buscaba apartar al cristianismo de sus raíces espirituales. Se fijaron fechas, se reorganizó el calendario, se reemplazaron fiestas que venían del cielo por otras definidas por la mano del hombre. Así nació una nueva tradición ajena al modelo divino y alineada con un sistema religioso institucional. Y cuando uno mira la celebración actual de la Pascua cristiana dentro de la Semana Santa, nota una desconexión profunda. Ya no hay una unión real entre el sacrificio de Cristo y el momento en que se recuerda. Jesús murió el día exacto en que el pueblo de Israel ofrecía el Cordero Pascual, como lo manda Éxodo 12. Él es ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte cumplió al pie de la letra la promesa desde Egipto. Pero al cambiar la fecha, se rompió ese lazo. Ya no se honra el tiempo establecido por Dios, sino uno definido por cálculos humanos y decisiones tomadas siglos más tarde. Y no es simplemente una cuestión de fechas. Cuando se pierde el entendimiento del tiempo, también se pierde la sintonía con el propósito de Dios. En Eclesiastés 3:1 leemos: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No es solo una frase poética, es una verdad espiritual. Dios actúa en tiempos designados por Él, no según el calendario del hombre, sino conforme a su reloj eterno. Cuando se manipulan esos tiempos, viene la confusión. Cuando se alteran las señales proféticas, se pierde el rumbo. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con la Semana Santa. Se ha transformado en una tradición sin vínculo con el tiempo que Dios había señalado. Y esa desconexión tiene un precio, porque el poder de una cita divina está no solo en su significado, sino también en su momento.
No basta con recordar un hecho, hay que entrar en el tiempo en que Dios lo estableció para recibir la revelación que ese evento encierra. Las fiestas bíblicas eran más que conmemoraciones, eran encuentros con Dios, estaciones donde el cielo se abría y el alma encontraba dirección. Al reemplazarlas, no solo se perdió una fecha, se perdió una llave espiritual. El enemigo ha sabido desde el principio que el tiempo es una herramienta poderosa. Por eso, una de las tácticas del engaño ha sido alterar el calendario. En Daniel 7:25 se anuncia que el sistema del anticristo intentará cambiar los tiempos y la ley. Y eso, queridos hermanos, no es algo menor. Cambiar los tiempos no es solo alterar un calendario, es alterar el lenguaje mismo de Dios. Es tomar lo que el cielo ya había marcado con propósito y reemplazarlo con lo que el hombre considera conveniente. Eso fue lo que sucedió cuando se institucionalizó la Semana Santa. Se movió la Pascua de su sitio original, se dejó de contar como Dios lo indicó, se inventaron nombres que jamás aparecen en la Escritura y se construyó una historia paralela, muy solemne, sí, pero separada del diseño eterno. Y amigos, cuando se sustituye el diseño de Dios por el del hombre, se obtiene una religión que parece verdadera, pero que ha perdido el aliento del Espíritu. Jesús no instituyó Semana Santa. Él celebró la Pascua como está en la Biblia. No murió un viernes llamado Santo. Fue entregado en el día de preparación según el calendario judío. No resucitó en un domingo fabricado por un concilio. Su resurrección ocurrió según las primicias, el primer día después del Shabbat, durante la semana de los panes sin levadura. Cada uno de estos eventos tiene una precisión profética que solo se puede captar al mirar el calendario que Dios mismo puso en marcha. Las fechas humanas no pueden reemplazar los tiempos sagrados. Las estructuras religiosas no tienen poder para sustituir las citas divinas. Cuando eso ocurre, el pueblo pierde el rumbo y se aleja del propósito. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, no solo les dio libertad, les regaló un nuevo reloj. En Éxodo 12:2 leemos: este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Ese versículo nos muestra que la redención viene acompañada de un nuevo marco de tiempo. Ya no están bajo el sistema egipcio, ahora se rigen por el calendario del cielo. Y lo primero que Dios fija es la Pascua, no como una costumbre, sino como el inicio de una nueva manera de medir el tiempo. La Pascua se convierte en el reloj profético de los redimidos. Cambiar esa fecha es cambiar el punto de partida. Y si el punto de partida está mal, entonces todo el trayecto se desvía. Por eso no podemos hablar de una restauración verdadera si no se restaura también el tiempo. No estamos hablando de volver a costumbres antiguas por nostalgia. Hablamos de regresar al orden que Dios estableció. Porque cuando el pueblo camina dentro de los tiempos que el Señor ha bendecido, entonces camina en bendición. En Isaías 58, cuando Dios habla del ayuno que Él ha elegido, también promete que tus ruinas antiguas serán reedificadas y levantarás los cimientos de generación en generación. Para que eso ocurra, hay que volver a los fundamentos. Y uno de esos fundamentos es el calendario que Dios dio. Sin él, todo lo demás es solo una reforma superficial. El apóstol Pablo, quien vivía bajo la gracia y comprendía el poder de la cruz, nunca abandonó los tiempos del Señor. En Hechos 26 se menciona que esperó hasta después de los días de los panes sin levadura para embarcarse. Y en 1 Corintios 5, 7, 8 nos exhorta a celebrar la Pascua, no con la vieja levadura, sino con panes sin levadura de sinceridad
y verdad. Pablo no buscaba legalismo, sino revelación. Porque cuando celebramos los tiempos de Dios con un corazón limpio, no caemos en ritualismos vacíos, sino que entramos en lo profundo del Espíritu. La Semana Santa, como la conocemos, está desconectada del ritmo del cielo. No se ajusta a lo que fue revelado, ni sigue el modelo de Jesús ni de sus discípulos. Es una conmemoración construida sobre un calendario que no nació del corazón de Dios. Y aunque muchos lo hacen con sinceridad, no olvidemos que la sinceridad no convierte lo erróneo en correcto. Jesús no nos llamó a seguir lo popular, nos llamó a seguir la verdad. Y esa verdad nos está llamando hoy a volver al calendario del cielo, a caminar en los tiempos que Dios declaró santos, a soltar las estructuras creadas por el hombre y a abrazar la dimensión profética que el Padre nos preparó desde el principio. Porque el tiempo no es un simple reloj, es el lienzo donde Dios pinta su voluntad. Y es por eso que el enemigo ha querido distorsionarlo, porque sabe que si cambia el tiempo, cambia la señal. Y si el pueblo pierde la señal, pierde el camino. Pero el Espíritu Santo está despertando a su pueblo, está trayendo de vuelta el entendimiento de los tiempos proféticos. Hay corazones que no se conforman con celebrar algo, sino que desean vivir en la verdad. Ese despertar comienza cuando se reconoce que el calendario del mundo religioso no es el calendario del cielo, que la Semana Santa no es la Pascua que Jesús vivió, que el Viernes Santo no fue el día de su muerte y que el domingo de resurrección no fue el día de su triunfo sobre la tumba. Todo ese sistema de fechas ha sido ajustado, manipulado, redirigido. Y solo volviendo al diseño original podremos entrar en la plenitud que Dios tiene para nosotros. No es una cuestión de corrección doctrinal pequeña. Es un llamado a recuperar un principio eterno. Es un llamado a discernir los tiempos. Como dijo Jesús cuando reprendió a los líderes de su tiempo. Sabían leer el clima, pero no supieron reconocer la hora de su visitación. Y hoy, tristemente, se repite el mismo error. Hay celebraciones, sí, hay emoción, hay reuniones, hay rituales, pero no hay sintonía con los tiempos de Dios. Y cuando no hay esa alineación, el espíritu se retira. La forma queda, pero la gloria se ha ido. Este es el momento, mi querido hermano, de volver al principio, de dejar atrás todo lo que no ha sido instituido por Dios, de mirar cada fecha, cada acto, cada tradición, no con los ojos de la costumbre, sino con la luz de la palabra. Porque solo ella puede devolvernos el ritmo perdido. Solo el Espíritu puede guiarnos de nuevo al calendario del cielo. Solo la verdad puede romper un ciclo de error que ha durado siglos. Y cuando ese ciclo se rompe, el pueblo entra en una nueva revelación. Este camino de regreso ya ha comenzado y lo que viene será aún más determinante. Porque no se trata solo del cuándo adoramos, sino del cómo. Y si la forma de nuestra adoración ha sido moldeada por el mundo y no por el Espíritu, entonces también eso debe ser restaurado. En la próxima parte entenderemos por qué Dios no acepta cualquier adoración y cómo podemos volver a adorarle como Él desea de verdad. El Señor jamás ha buscado una adoración construida sobre rituales heredados ni sobre fórmulas impuestas por el hombre. Él no se deleita en lo que parece piadoso, sino está enraizado en su voluntad. Desde los comienzos, Dios ha trazado con claridad el camino de cómo debe ser adorado y ha rechazado cualquier intento fervoroso que se aleje de su verdad. En Juan 4, versículos 23 y 24, Jesús declaró con firmeza que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
No hay espacio aquí para lo exterior sin profundidad. Adorar en espíritu significa entrar en una relación viva y verdadera con Dios. Y hacerlo en verdad exige que nuestra vida esté alineada con su palabra. Cualquier costumbre que brote del mundo o de invenciones humanas, por más emotiva o masiva que sea, pierde valor ante sus ojos. Cuando convertimos la adoración en algo que agrada al ojo humano, perdemos el centro del reino. La adoración no fue dada para entretener ni para despertar emociones pasajeras. Fue creada con un propósito sagrado: exaltar al Señor como Él lo ha establecido. Muchos hoy repiten actos que llaman fe, pero están vacíos de obediencia, y Dios siempre ha valorado la obediencia por encima del sacrificio. En 1 Samuel 15, 22 lo dice así: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras del Señor? La respuesta está clara: obedecer es mejor que ofrecer sacrificios. Esta es una verdad que no cambia. Si nuestra adoración no nace de una obediencia sincera, pierde su esencia, aunque se vista de solemnidad. La Semana Santa, tal y como ha sido organizada por siglos, refleja una forma de devoción que no proviene del Espíritu. Tiene apariencia de santidad, pero no sigue el patrón del cielo. Al incorporar imágenes, cambiar fechas y añadir ritos que no están en las Escrituras, se ha formado una celebración donde Dios no es honrado conforme a su verdad, sino conforme a las normas de una religión más interesada en conservar la tradición que en seguir la revelación. Se ha enseñado al pueblo a repetir, pero no a discernir. Y cuando no hay discernimiento, la adoración se vuelve costumbre vacía. Se transforma en una ofrenda que Dios no ha pedido, como el fuego extraño de Nadab y Abiú, quienes encendieron incienso sin que el Señor lo ordenara y fueron consumidos por el fuego en juicio. En Levítico 10, versículos 1 y 2, se muestra cómo el Señor responde a la adoración que se aparta de su diseño. No basta con la buena intención. Dios no busca intenciones, Él exige obediencia. Hoy, más que nunca, el pueblo de Dios necesita volver a una adoración genuina, no basada en fechas alteradas ni en expresiones humanas vacías. Es tiempo de derribar altares construidos sobre tradiciones humanas y levantar un altar de obediencia. Solo allí se manifiesta su presencia. Solo allí desciende su fuego. Porque el Padre no está buscando multitudes conmovidas, está buscando corazones rendidos. Y ese llamado sigue tan vivo hoy como siempre. La cruz de Cristo nunca fue un símbolo para ser elevado en procesiones. Su resurrección no fue diseñada como una historia que se representa una vez al año. Fue, es y será el cumplimiento perfecto del plan eterno de salvación. Allí, en ese madero, se consumó el acto más grande de amor y justicia jamás visto. Cristo no fue víctima del sistema. Él fue el Cordero escogido desde antes de la creación del mundo. Se entregó voluntariamente para reconciliarnos con el Padre. Él mismo lo dijo en Juan 10:18: nadie me la quita, sino que yo la doy de mí mismo. Tengo poder para darla y tengo poder para volverla a tomar. Esa entrega libre y decidida está en el corazón mismo del Evangelio. Y cuando la reducimos a una celebración religiosa, le quitamos su fuerza transformadora. La resurrección no fue una metáfora, fue una victoria real sobre la muerte. No fue una idea espiritual, fue una demostración concreta del poder divino. La tumba quedó vacía, no para alimentar una historia, sino para inaugurar una nueva creación. En Romanos 6:4, Pablo nos dice: fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Ese es el propósito de la cruz y de la tumba vacía: abrirnos un camino a una vida renovada, no para recordar una vez al año, sino para vivir cada día, muriendo al pecado y resucitando en obediencia. Encerrar ese mensaje en una semana específica y vestirlo con ritos humanos es limitar su poder. La Semana Santa, tal como se ha establecido, pone límites que Dios nunca puso. Su sacrificio no se encierra en un calendario, su poder no depende de una temporada. El Evangelio es eterno y sus frutos trascienden cualquier estructura religiosa. Hebreos 10:12 nos lo recuerda. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No hay necesidad de repetirlo, no hay que representarlo. Fue una obra completa, suficiente, perfecta. Volver al verdadero significado de la cruz y de la resurrección requiere abandonar todo intento humano de encerrar lo eterno en actos temporales. Requiere dejar de mirar figuras, ceremonias y representaciones para volver la mirada al Cristo resucitado que vive y reina. En Apocalipsis 1:18, Él declara: yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La victoria de Cristo no es simplemente un acto que se recuerda en una ceremonia, sino una realidad viva que reclama una respuesta del corazón, una respuesta sincera que no puede posponerse hasta una fecha señalada, sino que debe mostrarse hoy, con una fe que actúe, con una entrega completa, con una vida que proclame sin titubeos que Cristo está vivo. El enemigo no ha logrado su mayor objetivo destruyendo la verdad, sino cubriéndola con apariencias, imitaciones que parecen piadosas, pero carecen de vida. No ha necesitado borrar la cruz, le ha bastado con quitarle su poder, sustituyéndolo con prácticas vacías y sin espíritu. Pero el llamado de Dios no es a seguir celebraciones formales, sino a abrir los ojos y despertar de nuestro letargo. Esta generación no está hambrienta de más costumbres, sino de una revelación viva que transforme. La verdadera pregunta no es qué día recordamos la cruz, sino si estamos caminando cada día como hombres y mujeres que han sido crucificados con Cristo. La urgencia no está en repetir eventos en el calendario, sino en examinar si nuestras vidas están en sintonía con la verdad que tiene el poder de cambiarlo todo. En 2 Pedro capítulo 1 versículo 19, la palabra nos anima a prestar atención a la profecía como si fuera una lámpara que brilla en medio de la oscuridad, hasta que amanezca el día y el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones. Y ese lucero no nace de actos visibles o públicos, sino de corazones dispuestos y rendidos. La luz de Dios no necesita rituales, necesita obediencia. Hoy no estamos llamados a renovar una fiesta, sino a encender una vida nueva y verdadera. No es tiempo de quedarnos cómodos, es tiempo de alinearnos con el propósito eterno. Porque lo que el Señor está haciendo hoy no cabe dentro de estructuras pasadas. Está levantando un pueblo que camina en la luz, no por costumbre, sino por una convicción profunda que nace del Espíritu. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a seguir con nosotros este camino de fe viva y compromiso verdadero. Déjanos tu comentario. Cuéntanos cómo el Señor está despertando tu vida. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo palabra que enciende, que transforma, que nos alinea con la luz de Cristo. Dios te bendiga y te fortalezca hoy y siempre.